Uno siempre dice que quisiera ser famoso, que el nombre de uno estuviera en los libros de historia, pero hay algunas formas de hacerlo que son como muy extremas o locas. Esto fue lo que le pasó a Canitus Kun en Sri Lanka. Él ingresa al libro Guinness de los Récords por ser el hombre al que le han extraído el cálculo renal más grande del mundo. El cálculo pesaba 800 gramos y tenía una longitud de 13 centímetros. Y con eso se ganó su lugar en la historia. En esta oportunidad vamos a estar hablando precisamente de lo que son las piedras en los riñones. Vamos a estar hablando sobre sus síntomas, las complicaciones y las enfermedades con las que se asocia, y vamos a hacer algunas referencias o menciones a lo que es el tratamiento. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. Vamos a acudir nuevamente a nuestro sospechoso habitual, Juan de los Palotes. Porque resulta que a Juan le tocó ir a la emergencia porque presentó un dolor de fuerte intensidad a nivel de la espalda baja. Un dolor que le empezó de repente muy intenso, se acompañó de náuseas, vómitos, escalofríos, y lo que lo convenció de ir a la emergencia fue la presencia de orinas con sangre. En la emergencia le calman el dolor, le hacen algunos estudios que evidencian la presencia de cálculos en los riñones, y una vez que ya estuvo calmado y que se convenció de que por fin tenía que ir al médico, pues acude a la consulta de medicina interna para resolver este problema. Cuando hablamos de cálculos en los riñones, estamos hablando de una condición que compromete a todo el cuerpo, y es esta presencia de piedras o de cálculos en cualquier parte del árbol urinario. Estamos hablando que la persona puede tener cálculos a nivel de los riñones, de los uréteres, que son el tubo que conecta el riñón con la vejiga. Pueden estar ubicados también dentro de la vejiga, y también podemos tener cálculos a nivel de la uretra, que es el tubo que conecta la vejiga con la parte ya de la salida de la orina a través de los genitales. Los síntomas de esta condición van a estar en relación con varios factores, pero se debe recordar que uno puede tener los cálculos sin ningún tipo de dolor o de manifestación. Los síntomas que van a acompañar la movilización del cálculo desde que se forma en el riñón hasta que pudiera eventualmente ser expulsados a través de la uretra son estos que ha presentado Juan. Van a depender de varios factores. Por supuesto, de aquellos propios de la persona en cuanto a su tolerancia al dolor. Vamos a tener factores que están relacionados con el tamaño del cálculo, con la ubicación del cálculo y con la presencia o no de complicaciones que estén asociadas precisamente a la movilización del cálculo. Es este desplazamiento del cálculo desde el riñón hasta la uretra, hasta su expulsión, lo que va a estar produciendo el dolor. Y el dolor lo que manifiesta es la intensidad, el esfuerzo que hace el cuerpo humano por expulsar este obstáculo para el flujo de la orina. Entonces, dentro de los síntomas que vamos a tener asociados a la presencia de cálculos van a estar, por supuesto, que el dolor, que es un dolor tipo cólico muy intenso, por lo general se va a ubicar en la parte baja de la espalda o en la parte baja del abdomen. Puede incluso sentirse el dolor hacia los genitales, hacia los testículos o hacia la parte superior del muslo. Se puede acompañar de náuseas, vómitos, sudoración fría. Pueden haber síntomas infecciosos si está complicado, por ejemplo, la presencia de fiebre, cambios en el color y en el aspecto de la orina, que se puede ver la orina de color marrón o con sangre, y van a haber otras complicaciones que ya van a depender de la severidad de la enfermedad. Y otra complicación que puede presentar es la retención urinaria aguda, es decir, la persona no va a orinar porque la tubería que conduce la orina va a estar obstruida por la presencia del cálculo. Ahora bien, esta enfermedad puede dar muchas complicaciones, y contrario a lo que uno pudiera pensar, son complicaciones que están asociadas con otras condiciones y no necesariamente con la presencia de los cálculos dentro de los riñones. Precisamente como complicaciones directas, pudiéramos decir, de la presencia de los cálculos de las piedras en los riñones, vamos a tener que se puede producir daño renal, se puede producir daño en lo que es toda la vía urinaria, puesto que incluso se puede producir una condición que se llama estenosis uretral, que es el cierre parcial de la vía urinaria, consecuencia o bien de los cálculos o bien de los procedimientos que son necesarios para eliminar el cálculo. Las complicaciones que pudiéramos decir que no son directamente relacionadas con el cálculo, pero que sí tienen que ver y que la gente obvia, es que la presencia de cálculos en los riñones es una enfermedad de carácter sistémico. ¿Qué se quiere decir con esto? Que los cálculos no se refieren sola y exclusivamente a la presencia de la piedra dentro del riñón,
sino que tienen que ver con la salud metabólica, cardiovascular, neurológica y ósea de la persona. De ahí que la presencia de cálculos esté muy asociada, por ejemplo, con síndrome metabólico, es decir, con hipertensión, obesidad y elevación del perfil del colesterol. Pero es que además vamos a tener también que la presencia de los cálculos se asocia con infartos, con hipertensión, se asocia y se acompaña, siendo estas enfermedades mucho más elevadas en el paciente que tiene esta condición de los cálculos renales que aquellos que no lo tienen. También se acompaña de osteoporosis, de resistencia a la insulina y, por supuesto, como ya lo habíamos mencionado, también vamos a tener las complicaciones de carácter infeccioso. Estamos hablando de, por ejemplo, de pielonefritis y de uretritis. El diagnóstico de esta condición pues es relativamente sencillo porque en su gran mayoría se le va a detectar a través de la realización de un ultrasonido abdominal, de lo que llamamos una ecoabdominal. Ahí se van a encontrar los cálculos. Y el ultrasonido abdominal es una herramienta súper cómoda de utilizar porque está muy accesible y es rápida de usar. Otros métodos diagnósticos que vamos a tener van a ser la tomografía, y hay una cosa importante que los pacientes con cálculos por lo general olvidan, es que si lo llegan a orinar y se puede recolectar ese cálculo, hay que llevarlo para estudio bioquímico para ver su composición, puesto que de esto van a derivar algunas de las medidas terapéuticas que se pueden emplear. Otros métodos diagnósticos que se pueden emplear en el paciente que tiene piedras en los riñones son los estudios que se hacen de la parte química urinaria, es decir, vamos a hacer determinaciones de ácido úrico, de calcio, de oxalato, porque de esto va a depender la composición. Y estamos hablando que los cálculos precisamente pueden ser de ácido úrico, de calcio, de cistina, se pueden formar incluso cálculos de carácter mixto, pero los principales son de calcio. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender de en qué situación estemos o si hay complicaciones de la presencia de los cálculos renales. Evidentemente, la administración de tratamiento analgésico, el control de los síntomas que están asociados a la expulsión del cálculo, pues sería lo primero. Y dependiendo del tamaño de la ubicación de los cálculos, pues también vamos a tener tratamientos que son de carácter quirúrgico y como por ejemplo la extracción endoscópica de los cálculos o la litotripsia extracorpórea, que es un método que se emplea para reducir el tamaño del cálculo antes de algún procedimiento quirúrgico. Cuando hablamos del tratamiento nutricional de las piedras en los riñones, pues nos vamos a referir también al tratamiento de todas estas condiciones que están asociadas y complicadas con la presencia de las piedras, de tal manera de que la reducción de peso, el control del azúcar, colesterol, van a ser los objetivos que van a tener la orientación dietética que le vayamos a dar al paciente o que nosotros como pacientes tenemos que tener presente, igual con la reducción de peso. Además, se van a hacer algunas consideraciones especiales dependiendo de cuál sea la composición química del cálculo, por lo cual, ya lo habíamos comentado en la parte del diagnóstico, se hace necesario que la persona recolecte la piedra, el cálculo, cuando la expulse, si fuera posible, o después de su extracción endoscópica para ver cómo se puede orientar la alimentación para tratar de disminuir que esté formando cálculos. También es muy importante en la reducción del consumo de purinas, de carnes rojas, mariscos, que pueden facilitar la formación de cristales de ácido úrico. La ingesta de líquidos, estar tomando mucho líquido es importante. Entonces, a manera de resumen, ¿qué podemos decir de la litiasis renal, de la presencia de piedras en los riñones? Que la persona no tiene que olvidar que esta enfermedad no es solamente la presencia del cálculo, sino que además esta se complica y se asocia con enfermedades de carácter cardiovascular como hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos, se asocia con enfermedad metabólica, con obesidad, con diabetes, con dislipidemia, con resistencia a la insulina. De hecho, la resistencia a la insulina es uno de los motivos por los cuales la persona puede formar cálculos. Entonces, por eso es que hay que estar pendiente con eso. También de que la presencia de cálculos en los riñones también está asociado con enfermedades como la osteoporosis, y que evidentemente el tratamiento de la presencia de los cálculos, de estas piedras en los riñones, va a estar acompañando, asociándose y vigilando todas estas condiciones que puedan estar asociadas o presentes en el paciente que tiene cálculo renal. Es decir, si el paciente tiene la piedra y aparte es hipertenso, diabético, obeso, con colesterol elevado, con ácido úrico elevado, de que ya hemos hablado en otras oportunidades,
pues de todas estas condiciones hay que estar muy pilas. Con esto hemos cubierto de manera general lo que es la presencia de los cálculos o de las piedras en los riñones. En la descripción del video voy a dejar alguna lectura recomendada si quieren profundizar en el tema. Y en los próximos videos vamos a estar ahondando un poquitico más en lo que es el manejo alimentario, el manejo nutricional en los pacientes que tienen esta enfermedad. Yo soy Ángel García, médico internista, y por haberme acompañado en esta oportunidad, pues les estoy muy agradecido. Nos veremos en un próximo episodio de Avisar Anormalidades.